Con la tenue luz del alba, el pequeño taller detrás del almacén de Santiago, en Alto Risco, Aragón, bullía de voces ansiosas. El aire estaba cargado de tensión y del penetrante olor a ozono y aceite de motor. Fuera, el crujido de la grava bajo unas botas impacientes acentuaba la creciente preocupación mientras los equipos de rescate se preparaban para otro agotador día de búsqueda. A través de la ventana polvorienta, el sol de julio comenzaba a ascender, prometiendo abrasar la tierra rojiza con temperaturas que pronto superarían los 40 grados. Leo Vargas, de 12 años, estaba agachado junto al maltrecho dron de búsqueda, su estructura de fibra de carbono manchada de polvo del desierto y con pequeños arañazos de misiones anteriores. Sus delgados dedos, ya encallecidos por años de trastear con aparatos, trazaban los circuitos expuestos con una delicadeza que contradecía su edad. El panel inferior del dron estaba abierto, revelando un laberinto de cables y placas de circuito que brillaban débilmente en la penumbra del taller. «Apártate, chaval», le espetó el señor Carrasco, el ingeniero jefe de los bomberos. Era un hombre alto, de hombros anchos y con profundas arrugas alrededor de los ojos, por años de entrecerrarlos bajo el sol aragonés. Su voz destilaba condescendencia mientras continuaba. «Este dron es crucial para encontrar a esos excursionistas. No es un juguete para niños curiosos». La sala quedó en silencio. Varios bomberos y voluntarios intercambiaron miradas incómodas. En un rincón, el comisario Mendoza consultó su reloj y frunció el ceño. Estaban perdiendo un tiempo precioso, y todos lo sabían. 3 excursionistas llevaban casi 40 horas desaparecidos en los escarpados barrancos al norte del pueblo, y el pronóstico anunciaba un calor récord. Leo tragó saliva, sintiendo una docena de ojos escépticos clavados en su espalda. Casi podía saborear el regusto metálico del miedo que le subía por la garganta. Su descolorida camiseta azul se pegaba a su delgada figura con un sudor que no provenía solo del calor. Pero algo más profundo que el miedo mantenía firmes sus manos mientras se cernían sobre las delicadas entrañas del dron. Podía sentir el leve calor de un condensador a punto de fallar bajo las yemas de sus dedos, un problema que nadie más había notado. «La cámara de imagen térmica no se sincroniza», masculló uno de los técnicos, un joven llamado Rodríguez, que al menos no había mirado a Leo con abierto desdén. «Sin ella, estamos ciegos en esos barrancos profundos». Leo se aclaró la garganta. «Creo que sé lo que pasa». Su voz salió como poco más que un susurro y nadie pareció oírle por encima del murmullo de la conversación de los adultos. Al fondo de la abarrotada sala, Clara Vargas permanecía con los brazos cruzados sobre la camisa de su uniforme descolorido, de la fonda, donde hacía turnos dobles. Su rostro estaba pálido pero resuelto, la barbilla ligeramente levantada en una postura que Leo reconocía, la misma que ponía cuando llamaban los cobradores o cuando el director del colegio sugería que los intereses inusuales de Leo estarían mejor atendidos en otro lugar. Le hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de asentimiento. Ella le había enseñado que, a veces, las manos más pequeñas veían lo que las mentes más orgullosas pasaban por alto. Esa lección los había sostenido durante años de vivir en los márgenes de un pueblo donde a menudo eran más tolerados que aceptados. «Lo haré yo», dijo Leo, su voz más fuerte esta vez. Se enderezó, aunque apenas llegaba al hombro del señor Carrasco. «Déjenme intentarlo». La sala volvió a guardar silencio, pero de forma diferente, menos con tensión y más con sorpresa. El comisario Mendoza enarcó una ceja, su rostro curtido imposible de leer. «¿Tú?» El señor Carrasco casi se echó a reír, mirando a su alrededor como si esperara que otros se unieran a su incredulidad. Cuando nadie lo hizo, su expresión se endureció. «Mira, chico, agradezco el entusiasmo, pero esto es equipo especializado. Necesita un técnico certificado, no un...» «Deja que eche un vistazo», le interrumpió Santiago, el dueño del almacén, con un acento marcado pero una voz autoritaria. Se adelantó, limpiándose las manos en un trapo. «He visto a este crío arreglar cosas que no creerías. Mi cámara frigorífica, el portátil de mi hija, tiene un don». El señor Carrasco levantó los brazos con exasperación.
No tenemos tiempo para esto. Esos excursionistas llevan ahí fuera casi 2 días. Exactamente por eso necesitamos ese dron, intervino finalmente el comisario Mendoza, su voz ronca por años de gritar sobre incendios forestales. Y ahora mismo, no nos sirve de nada. Se giró hacia Leo, estudiándolo con ojos que no se perdían nada. ¿Cuánto tiempo necesitas, hijo? Leo calculó rápidamente, trazando mentalmente los pasos de diagnóstico que tendría que seguir. 1 hora, quizá menos. El señor Carrasco resopló. Tienes 1 hora, chaval. Después de eso despegamos sin el dron. El mensaje implícito era claro. Si Leo fallaba y no encontraban a los excursionistas a tiempo, ese peso recaería sobre sus jóvenes hombros. La multitud comenzó a dispersarse, algunos saliendo a por café del termo sobre el capó de un coche patrulla, otros quedándose junto a la puerta, claramente esperando presenciar el fracaso de un niño. Rodríguez le dedicó a Leo una sonrisa de ánimo antes de seguir a los demás. Clara se acercó a su hijo y le puso brevemente una mano en el hombro. «No tienes que hacer esto», le susurró, aunque ambos sabían que sí tenía que hacerlo. «Estaré bien, mamá», dijo Leo, volviéndose hacia el dron. «Sé que puedo arreglarlo». Mientras la sala se vaciaba, dejando solo a Leo, a su madre y a la silenciosa máquina averiada, el sol subía más alto en el cielo. A través de la puerta abierta, podía ver a los equipos de rescate preparando el material, comprobando las radios y lanzando miradas ocasionales hacia el taller. Se preparaban para salir sin la capacidad crítica de imagen térmica del dron, preparándose para lo que podría convertirse en una misión de recuperación en lugar de un rescate. Leo respiró hondo, dejando que el familiar olor a soldadura y electrónica los entrara. Desplegó sus herramientas, un juego de destornilladores de precisión que Clara le había regalado por su cumpleaños, un multímetro que había reparado de la escombrera del pueblo y una lupa con luz incorporada que había sido su posesión más preciada desde que tenía 8 años. Mientras el sol ardía en lo alto, golpeando el techo de metal del taller, Leo se secó el sudor de la frente y aceptó el desafío que nadie creía que pudiera ganar. Pero en su corazón, junto al miedo, florecía una tranquila certeza. Era su momento de demostrar que, en un mundo construido para gigantes, a veces las manos más pequeñas podían marcar la mayor diferencia. Leo creció en una caravana destartalada en las afueras de Altorisco, donde el viento traía los olores mezclados de los pinos de la sierra y la gasolina vieja del taller cercano. El hogar de los Vargas era el último de una fila de viviendas similares, todas desgastadas por los duros elementos de Aragón, pero mantenidas con un orgullo que desafiaba su modesta apariencia. Su caravana destacaba por un pequeño jardín de plantas resistentes al desierto y un banco de trabajo de madera que Clara había rescatado y montado fuera, donde las tardes de verano solían encontrar a madre e hijo trabajando juntos bajo el vasto dosel de estrellas. Su padre se había marchado antes de que Leo aprendiera a caminar, dejando atrás solo unas pocas fotografías desvaídas y una caja de herramientas que Clara guardaba debajo de su cama. Nunca hablaba con amargura del hombre que los había abandonado, pero a veces Leo la sorprendía mirando esas herramientas con una expresión que le oprimía el pecho. Ella se había dedicado a arreglar electrodomésticos viejos para llevar comida a la mesa, desarrollando rápidamente la reputación de ser alguien que podía devolver la vida a máquinas que otros habían desechado. Le enseñó a Leo a sostener un soldador antes de que supiera deletrear resistencia, guiando sus pequeñas manos con infinita paciencia. «Firme, ahora», decía ella, con su voz suave mientras se encorvaban sobre una tostadora rota o una lámpara parpadeante. «¿Sientes cómo el metal quiere fluir? Ese es el secreto. Tienes que escuchar lo que la máquina te está diciendo». A los 6 años, Leo podía diagnosticar problemas eléctricos simples por el sonido y el tacto. A los 7, había recableado su vieja televisión cuando un rayo frió sus circuitos. Los vecinos empezaron a traerle juguetes y relojes rotos, maravillándose de sus ágiles dedos y su intuitiva comprensión de cómo funcionaban las cosas. Clara nunca cobraba por estos pequeños arreglos, insistiendo en que los vecinos se ayudaban entre sí,
Pero a veces la señora Díaz, de 2 caravanas más allá, les traía su famoso guiso de lentejas, o el señor Pérez les dejaba una bolsa de naranjas en la puerta. Pero más allá de su pequeña comunidad, estaban acostumbrados a que los ignoraran, a ser incluso invisibles. Cuando Leo empezó el colegio, los profesores lo llamaban el callado, y sus evaluaciones rara vez iban más allá de esa simple etiqueta. Nunca se dieron cuenta de que se quedaba despierto todas las noches reconstruyendo radios rotas y dibujando diagramas de circuitos a la luz de un flexo que había construido con piezas de repuesto. Sus cuadernos no estaban llenos de garabatos, sino de meticulosos dibujos técnicos que nadie nunca le pidió ver. En tercero llegó la señorita Herrera, la primera maestra que se fijó en los complejos cálculos en los márgenes de las hojas de matemáticas de Leo. Le daba problemas extra y viejas revistas de ciencia, y sus ojos se arrugaban con amabilidad cuando él regresaba al día siguiente habiendo devorado cada página. Pero la señorita Herrera se mudó después de un año, y Leo se retiró de nuevo a su silencioso mundo de circuitos y soldaduras. A los 10 años, cuando el colegio anunció un nuevo club de robótica financiado por la subvención de una empresa tecnológica, Leo sintió una oleada de esperanza tan poderosa que lo mantuvo despierto 3 noches seguidas. Pasó cada momento libre preparándose, reconstruyendo un dron desechado que había encontrado detrás de la tienda de electrónica del pueblo. Reemplazó su chasis agrietado, reescribió su programación de control e incluso lo pintó de azul, su color favorito, con pintura que había sobrado de cuando el camping había restaurado su cartel de bienvenida. El día de la primera reunión, Clara le había lavado su camiseta favorita 2 veces para asegurarse de que estuviera limpia, y caminaron el 1,5 kilómetros extra hasta el colegio, en lugar de coger el autobús para que Leo no arriesgara a dañar su creación. Le temblaban las manos de emoción mientras llevaba su dron al aula. Las risas empezaron suavemente al principio, y luego crecieron cuando los otros niños vieron su ropa de segunda mano y el dron que había construido con piezas desechadas. Tadeo Morales, cuyo padre era dueño del concesionario de coches más grande del pueblo, señaló y se burló. ¿Qué se supone que es eso? ¿Basura pegada con chicle? Incluso el señor Prieto, el profesor de ciencias que supervisaba el club, pareció avergonzarse por él. Quizás te gustaría empezar con los kits para principiantes como los demás, Leo sugirió, señalando los flamantes paquetes de robótica donados por la empresa tecnológica. Leo volvió a casa ese día con su dron escondido en la mochila, los ojos ardiendo por las lágrimas no derramadas. Le dijo a su madre que no pasaba nada, que había decidido que el club no era interesante después de todo. Pero esa noche, cuando pensaba que Clara estaba dormida, estrelló el dron contra la pared de su diminuto dormitorio y al instante se arrepintió, pasando horas recomponiéndolo cuidadosamente, sus lágrimas cayendo sobre los componentes rotos. Su madre nunca se reía de sus creaciones. Se sentaba a su lado bajo la bombilla parpadeante en su taller improvisado, su mano encallecida, descansando ligeramente sobre su hombro, observándolo reparar el daño con una paciencia que le hinchaba el corazón. «Tienes un don», decía, su voz suave pero segura. «Un día importará». Clara hacía turnos dobles en la fonda de Rosa, volviendo a casa con los pies doloridos y el olor a aceite de freidora en el pelo, pero siempre encontraba energía para escuchar las emocionadas explicaciones de Leo sobre sus últimos proyectos. Buscaba en los rastrillos herramientas y piezas que él pudiera usar, y ahorró durante meses para comprarle un multímetro digital por su 11º cumpleaños. En sus raros días libres, iban juntos a la biblioteca, donde Leo se perdía en manuales técnicos mientras Clara leía novelas, compartiendo ambos un silencio pacífico que no necesitaba palabras. Aprendió a ignorar la lástima en los ojos de los vecinos, las miradas suspicaces de los dueños de las tiendas, cuando se demoraba demasiado junto a los expositores de electrónica, los susurros que seguían al chico de los Vargas y sus extrañas obsesiones. Estas cosas dejaban moratones invisibles, pero se acostumbró a su dolor sordo. Todo lo que quería era una oportunidad para demostrar que la habilidad y el corazón contaban más que los títulos o los diplomas de lujo. Ahora,
Mientras el pueblo contenía la respiración y 3 vidas pendían de un hilo, Leo sentía esas viejas dudas trepando por su espina dorsal, susurrándole que estaba intentando ir más allá de su lugar. El peso del escepticismo del señor Carrasco lo oprimía como una fuerza física, pero también sentía la fe de su madre como una corriente cálida en su pecho, sosteniéndolo mientras se enfrentaba al desafío que tenía por delante. Clara se había tomado un día libre sin precedentes de la fonda cuando se enteró del fallo del dron de búsqueda. «Necesitan toda la ayuda posible», le había dicho a su sorprendido jefe, aunque ambos sabían que sus manos no eran las que el equipo de búsqueda estaría pidiendo. Pero ella había reconocido la mirada en los ojos de Leo cuando había oído al comisario Mendoza discutir el problema en el mostrador de Rosa, la misma mirada que ponía cada vez que algo roto se cruzaba en su camino. Ahora, mientras se inclinaba sobre el dron en el taller de Santiago, sintiendo los ojos del pueblo en su espalda, Leo sacaba fuerzas de 12 años arreglando cosas que otros habían dado por perdidas. Sus dedos se movían con la confianza nacida de miles de horas de práctica. Estaba listo para intentarlo. Siempre había estado listo. El dron yacía sobre el banco de trabajo de madera lleno de cicatrices, sus entrañas expuestas como un pájaro herido. La luz del sol entraba a raudales por las polvorientas ventanas del taller de Santiago, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. Fuera, la temperatura ya había superado los 30 grados, pero dentro parecía hacer aún más calor, y el viejo ventilador de techo apenas hacía algo más que remover el aire cálido. Las manos de Leo temblaban ligeramente mientras conectaba su herramienta de diagnóstico casera, una tableta con la pantalla rota que había rescatado del contenedor de reciclaje de electrónica del colegio, cuidadosamente recableada y conectada a un viejo osciloscopio que había encontrado en un rastro 3 veranos atrás. Había pasado innumerables noches perfeccionando el dispositivo, escribiendo su propio software que podía interpretar las sutiles firmas eléctricas de los componentes defectuosos. Nadie había preguntado cómo un niño de 12 años había logrado tal hazaña. Nadie se había dado cuenta. ¿Esa cosa funciona de verdad?, preguntó Rodríguez con genuina curiosidad en su voz mientras observaba a Leo calibrar la pantalla. Leo asintió, sin fiarse de su propia voz. Sentía al señor Carrasco rondando detrás de él, la impaciencia del hombre irradiando como calor. Cada pocos minutos, Carrasco consultaba su reloj con un gesto exagerado. El mensaje era claro. El tiempo se agotaba, para los excursionistas y para la oportunidad de Leo de demostrar su valía. El comisario tiene equipos dirigiéndose al sector 4 sin capacidad de imagen, dijo Santiago en voz baja desde la puerta, secándose la frente con un pañuelo. Van a ciegas. La presión en el pecho de Leo se intensificó. Se obligó a respirar lentamente, como su madre le había enseñado cuando el pánico amenazaba con abrumar su concentración. Inspira, 2, 3, 4. Expira, 2, 3, 4. Sus dedos se estabilizaron. Comenzó a rastrear metódicamente el circuito de alimentación, comprobando las lecturas de voltaje con las especificaciones del dron. La pantalla de su tableta parpadeaba con números y formas de onda que para la mayoría de la gente no tendrían sentido, pero para Leo contaban una historia de flujo eléctrico y resistencia. Ahí está, murmuró, detectando una fluctuación en la fuente de alimentación de la unidad de imagen térmica. El voltaje cae cuando la cámara intenta inicializarse. Siguió el circuito hasta un condensador que mostraba signos de daño por calor. Era sutil, solo una ligera decoloración en su carcasa, pero Leo lo reconoció de inmediato. El componente aún funcionaba, pero fallaba bajo carga, incapaz de proporcionar una potencia estable cuando los procesadores de la cámara lo exigían. «Tengo que reemplazar esto», dijo, señalando el condensador. El señor Carrasco se inclinó, entrecerrando los ojos. «A mí me parece que está bien». «Está degradado», insistió Leo, su voz más fuerte ahora que estaba en terreno conocido. «No puede soportar los picos de potencia cuando la imagen térmica se pone en marcha». Rodríguez se asomó por encima del hombro de Leo. «El chaval podría tener razón, Juan. Estas unidades sufren mucho en el campo». Carrasco resopló, pero retrocedió. «Bien,
¿Tienes un repuesto para ese componente específico? Porque nosotros no. Leo se mordió el labio. El condensador era especializado, diseñado para operar a altas temperaturas en espacios compactos. No era algo que se encontrara en la electrónica de consumo. Clara se adelantó desde donde había estado observando en silencio. ¿Y el viejo equipo médico del doctor Martínez? ¿No dona a veces piezas al instituto? Santiago asintió. Sí, lo hace. Lo llamaré. Desapareció en la parte delantera de la tienda, la campanilla sobre la puerta tintineando a su paso. Mientras esperaban, Leo continuó su diagnóstico. El condensador era el problema principal, pero no el único. El sistema de refrigeración del dron estaba parcialmente obstruido con fino polvo del desierto, y una de las placas de control del rotor principal mostraba signos de interferencia de señal. Santiago regresó 10 minutos después, con un pequeño estuche de plástico en las manos. El doctor Martínez dice que buena suerte, dijo entregándole el estuche a Leo. Dentro había varios componentes electrónicos, cuidadosamente etiquetados con una letra pulcra. El corazón de Leo dio un vuelco cuando vio exactamente lo que necesitaba. Un condensador de alta calidad que, de hecho, sería una mejora respecto a la pieza original del dron. Con cuidado, desoldó el componente defectuoso y el olor a metal caliente y fundente llenó el pequeño taller. Con manos firmes colocó el nuevo condensador y lo soldó en su sitio, la gota plateada de soldadura fluyendo suavemente bajo su cuidadoso control. Luego limpió el sistema de refrigeración, utilizando un pequeño cepillo y aire comprimido para eliminar el polvo acumulado. Después, ajustó la placa de control del rotor, añadiendo un pequeño trozo de blindaje hecho con un trozo de papel de aluminio para protegerla de las interferencias. La temperatura superó los 38 grados a medida que se acercaba el mediodía. El sudor goteaba de la frente de Leo sobre la placa de control. Se lo secó rápidamente, consciente de cada minuto que pasaba. «El tiempo casi se acaba, chaval», dijo Carrasco, su tono dejando claro que esperaba el fracaso. Leo conectó la batería, cerró los paneles de acceso y respiró hondo. Era el momento de la verdad. Pulsó el botón de encendido. Los LEDs del dron parpadearon, ejecutando su secuencia de arranque. Un murmullo esperanzador recorrió la pequeña multitud que se había congregado dentro y alrededor del taller. Los rotores se movieron. Luego comenzaron a girar, lentamente al principio, luego más rápido, agitando una bienvenida brisa en el aire sofocante. En la tableta de control, la interfaz cobró vida. El sistema de navegación se inicializó, las coordenadas GPS se fijaron. La cámara estándar se activó, mostrando una vista clara del techo del taller. Luego llegó el momento crucial. El sistema de imagen térmica comenzó su arranque. Por un instante pareció funcionar. La pantalla mostró la firma de calor de los humanos en la sala, sus cuerpos brillando en rojos y amarillos contra el fondo más frío. Luego la imagen parpadeó y se apagó. Los rotores tartamudearon y se detuvieron. Un pesado silencio cayó sobre el taller. El pánico recorrió las venas de Leo como agua helada. Oyó a Carrasco susurrar a otro ingeniero. «Nos está haciendo perder el tiempo. Deberíamos haber llamado a Zaragoza para pedir un reemplazo hace horas». Leo se echó hacia atrás, secándose la cara con una manga temblorosa. Quizá Carrasco tenía razón. Quizá solo era un niño jugando con cosas que no entendía del todo. Si el dron no volaba, los equipos de rescate perderían horas preciosas en su búsqueda de los excursionistas desaparecidos, y si los excursionistas morían perdidos en el barranco, sería culpa suya. Su visión se nubló con lágrimas no derramadas. Parpadeó furiosamente para contenerlas, no dispuesto a llorar frente a estas personas que ya pensaban tan poco de él. Clara se puso a su lado. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja para que solo él la oyera. «No lo sé», susurró él. «El condensador debería haberlo arreglado. La potencia es estable ahora, pero algo más está mal». Ella le apretó el hombro. «Entonces encuéntralo. Puedes hacerlo». Leo respiró hondo de nuevo y se inclinó más cerca del dron, examinándolo con renovada determinación. Mientras inclinaba el dispositivo hacia la luz, algo llamó su atención.
Una grieta finísima cerca del módulo GPS, casi invisible bajo el polvo. Era tan sutil que cualquiera que no la buscara la pasaría por alto, una fractura en la propia placa de circuito en lugar de un componente defectuoso. Su pulso se aceleró. Los sistemas GPS y de imagen térmica compartían datos a través de esa ruta del circuito. Si la conexión se rompía intermitentemente por la grieta, explicaría por qué la cámara térmica fallaba durante el funcionamiento. «Todavía no he terminado», murmuró para sí mismo, la primera chispa de determinación volviendo a su pecho. Miró al señor Carrasco, que ya se estaba poniendo la chaqueta, claramente listo para irse. «He encontrado otro problema». Carrasco se detuvo, el escepticismo escrito en su rostro curtido. «Ya hemos perdido suficiente tiempo». El comisario Mendoza, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. «¿Qué has encontrado, hijo?» Leo señaló la grieta. «Hay un daño en la propia placa de circuito. Está rompiendo la conexión entre el GPS y el sistema de imagen térmica». Rodríguez se inclinó para mirar más de cerca, silbando suavemente. «Maldita sea, tiene razón». El comisario Mendoza se volvió hacia Carrasco. «Puedes arreglar ese tipo de daño». El ingeniero dudó, su orgullo profesional luchando con la honestidad. «No aquí. Eso necesitaría equipo especializado. Tendríamos que enviarlo de vuelta al fabricante». «¿Y cuánto tiempo llevaría eso?», presionó el comisario. «Una semana como mínimo», admitió Carrasco a regañadientes. Todos los ojos se volvieron hacia Leo. «Puedo intentarlo», dijo, su voz pequeña pero firme. «Pero necesitaré más tiempo». El comisario Mendoza lo estudió durante un largo momento. Luego asintió. «Tienes hasta el atardecer. Esos excursionistas no sobrevivirán otra noche ahí fuera sin agua». Mientras la gente comenzaba a salir del sofocante taller, discutiendo planes de respaldo y patrones de búsqueda alternativos, Leo permanecía inclinado sobre el dron, el desafío por delante simultáneamente aterrador y estimulante. Clara le trajo una botella de agua con la condensación perlada en su superficie. «Bebe», insistió. «No puedes pensar si estás deshidratado». Él tragó el agua agradecido, su mente ya corriendo a través de posibles soluciones, calculando la delicada reparación que se necesitaría para puentear el circuito dañado sin comprometer toda la placa. «No sé si puedo hacer esto, mamá», admitió en voz baja cuando estuvieron solos. Ella lo miró fijamente, su fe inquebrantable. «Te has estado preparando para esto toda tu vida, Leo. No solo las habilidades técnicas, sino el coraje para intentarlo cuando todos los demás se han rendido». Le apartó un mechón de pelo de la frente húmeda. «Ese es tu verdadero don», Leo asintió, extrayendo fuerza de su certeza. Mientras la tarde se extendía por delante, reunió sus herramientas y se preparó para intentar lo que incluso los ingenieros profesionales consideraban imposible. El peso de la responsabilidad lo oprimía, pero debajo de él, una semilla de confianza comenzó a crecer. La noche cayó sobre el taller, trayendo poco alivio del calor. Los equipos de rescate habían regresado a la base, ya que la oscuridad hacía que el terreno del barranco fuera demasiado traicionero para navegar. Se acurrucaban alrededor de radios portátiles en la tienda de Santiago, sus voces quebradizas por la urgencia mientras coordinaban los planes para el amanecer. Los informes del campo eran sombríos, botellas de agua vacías encontradas cerca de un sendero falso, un sombrero desechado perteneciente a uno de los excursionistas desaparecidos, pero ninguna señal de supervivientes. Leo se negó a descansar. Una única bombilla desnuda proyectaba largas sombras sobre el banco de trabajo, donde el dron yacía en pedazos. Había desmontado por completo el módulo GPS para acceder a la placa de circuito dañada, organizando cada pequeño componente en un patrón preciso que solo tenía sentido para él. Le dolía la espalda por las horas encorvado sobre la delicada maquinaria, pero apenas lo notaba. «Leo», susurró su madre, colocando un termo de sopa en el banco a su lado. El rico olor a caldo de pollo rompió momentáneamente su concentración. «Necesitas dormir». Él levantó la vista, parpadeando como si emergiera de debajo del agua. El rostro de Clara estaba demacrado por el agotamiento.
Había llamado a la fonda hacía horas para decir que no iría a su turno de la mañana, algo que nunca había hecho antes. Leo sabía lo que eso significaba, ni sueldo ni propinas, facturas que se acumularían. El peso de ese sacrificio lo oprimía junto a todo lo demás. «No puedo», graznó, su voz ronca por el desuso. «Si no arreglo esto, puede que no lo consigan». Clara no discutió. Entendía la carga que su hijo había asumido. En cambio, acercó un taburete a su lado y preguntó, «¿Qué puedo hacer?». Él le enseñó cómo limpiar los diminutos componentes con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón, una tarea que requería paciencia, pero no conocimientos técnicos. Trabajaron uno al lado del otro, el silencio solo roto por el crujido ocasional de la radio y el suave clic de las herramientas de Leo contra el metal. Rodríguez pasaba cada hora, trayendo agua fresca y noticias del coordinador de la búsqueda. Hacia la medianoche, Santiago apareció con bocadillos y el ceño fruncido por la preocupación. «El comisario está hablando de llamar a los helicópteros de Zaragoza al amanecer», dijo observando a Leo trabajar, «pero no pueden volar en esos barrancos estrechos donde creemos que los excursionistas podrían estar refugiándose». La presión aumentaba con cada hora que pasaba. Leo trazó cada pista de cobre en la placa de circuito, probando la continuidad con su multímetro, estudiando esquemas que había descargado de foros polvorientos en Internet. Su mente corría en bucles interminables de duda. ¿Y si se le escapaba algo de nuevo? ¿Y si empeoraba las cosas? ¿Y si ya era demasiado tarde? A las 2 de la madrugada, Clara finalmente sucumbió al agotamiento, dormitando con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados en la esquina del banco de trabajo. Rodríguez se había ido a casa con su familia, con la promesa de volver antes del amanecer. Solo quedaba Santiago, manteniendo una vigilia silenciosa desde su taburete junto a la puerta, saliendo de vez en cuando para ver cómo estaban los equipos de búsqueda que intentaban descansar antes de la mañana. La visión de Leo comenzó a nublarse alrededor de las 3. Se frotó los ojos ardientes, tratando de enfocar las intrincadas pistas de la placa de circuito. La grieta era peor de lo que había pensado inicialmente, atravesando múltiples capas de la placa e interrumpiendo varias conexiones críticas. Había intentado diferentes enfoques para puentear las secciones dañadas, pero cada intento había fallado en las pruebas. «Es imposible», se susurró a sí mismo, la desesperación infiltrándose en su voz. Miró a su madre dormida, su rostro pacífico a pesar de la incómoda posición. Ella creía en él tan completamente. ¿Cómo podría decirle que había fallado? Santiago apareció a su lado, con una taza de café recién hecho en sus manos curtidas. «Mi padre solía decir que nada es imposible hasta que dejas de intentarlo», dijo en voz baja, colocando la taza cerca de Leo, pero lo suficientemente lejos de la delicada electrónica para estar a salvo. «Cuando yo tenía tu edad, me enseñó a reparar motores. Éramos pobres, ¿sabes? No podíamos permitirnos errores. Pero él siempre decía, los errores son solo el primer paso para hacerlo bien». Leo asintió agradecido, tanto por el café como por el ánimo. Mientras Santiago regresaba a su puesto, Leo sorbió el líquido amargo, haciendo una mueca por el sabor, pero agradeciendo el calor que se extendía por su cuerpo cansado. Volvió al dron con renovada determinación. Si no podía arreglar la placa en sí, tal vez había otra manera. Comenzó a estudiar no solo el módulo GPS dañado, sino su relación con el resto de los sistemas del dron. Pasaron las horas en una neblina de concentración. Se acercaba el amanecer, pintando las ventanas del taller con el primer tenue resplandor de la mañana. Afuera, las voces se hicieron más fuertes mientras los equipos de búsqueda se preparaban para otro día. El tiempo se agotaba. Y entonces, mientras los primeros rayos de sol se deslizaban sobre las colinas del desierto, el agotamiento y la inspiración chocaron en la mente de Leo. Se había concentrado tan intensamente en reparar la grieta física que había pasado por alto una idea fundamental. La fractura interrumpía una retransmisión de señal esencial para el sistema de navegación automática del dron. No era solo cuestión de restaurar una conexión rota. Toda la vía de comunicación entre el GPS y el sistema de imagen térmica necesitaba ser redirigida. Se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que había que hacer.
No una reparación, sino un rediseño. Eso es, susurró, enderezándose tan rápido que su taburete raspó ruidosamente contra el suelo de hormigón. El sonido despertó a Clara, que parpadeó confundida antes de enfocar el rostro de su hijo. «¿Qué es?», preguntó, inmediatamente alerta a pesar de su agotamiento. «He estado intentando arreglar lo que no era», explicó Leo, las palabras saliendo a borbotones en su excitación. «La grieta no solo está rompiendo una conexión, está interrumpiendo toda una retransmisión de señal. El GPS envía datos de ubicación a través de este circuito para ayudar a calibrar la imagen térmica. Pero si creo un bypass aquí», señaló una pequeña sección de la placa, «y luego reescribo esta parte del firmware para que acepte la entrada de una vía diferente». Ya estaba cogiendo su tableta, los dedos volando sobre la pantalla mientras modificaba el código operativo del dron. Clara observaba asombrada, entendiendo poco de los detalles técnicos, pero reconociendo la chispa de certeza en los ojos de su hijo. Rodríguez llegó mientras Leo soldaba las últimas conexiones de su circuito de bypass improvisado, una delicada red de cables del grosor de un cabello que conectaba partes de la placa en una configuración que los diseñadores originales nunca habían previsto. «¿Funcionará eso?», preguntó Rodríguez asomándose por encima del hombro de Leo con fascinación. «Tiene que hacerlo», replicó Leo, su concentración absoluta mientras hacía el ajuste final. El señor Carrasco apareció en la puerta, su expresión una mezcla de escepticismo y curiosidad renuente. El comisario Mendoza estaba a su lado, con el sombrero en la mano, el cansancio de una larga noche evidente en la caída de sus hombros. «¿Y bien?», exigió Carrasco. «¿Lo has arreglado o no?». Leo no respondió de inmediato. Estaba subiendo el firmware modificado al ordenador de a bordo del dron, viendo cómo la barra de progreso avanzaba lentamente en la pantalla de su tableta. Cuando finalmente leyó completo, cerró los ojos brevemente reuniendo su coraje. «Está listo para la prueba», dijo, su voz firme a pesar del trueno de los latidos de su corazón en sus oídos. Con el corazón martilleando, reconectó la batería y volvió a ensamblar la carcasa exterior del dron con una precisión metódica. Toda la sala parecía contener la respiración. Incluso el parloteo de la radio había enmudecido, como si los equipos de rescate sintieran la importancia de este momento. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban el taller, Leo enderezó los hombros, sabiendo que una mano firme y una soldadura más fina que un cabello era todo lo que se interponía entre el éxito y la derrota, entre la vida y la muerte, para tres extraños perdidos en la naturaleza. «Probemos», dijo simplemente, alcanzando el interruptor de encendido. La luz de la mañana entraba a raudales por las polvorientas ventanas, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo del taller. El aire estaba cargado de expectación, mientras Leo hacía sus preparativos finales. Todo el equipo de búsqueda se había reunido alrededor del banco de trabajo, algunos de pie con los brazos cruzados en señal de escepticismo, otros inclinados hacia adelante con una esperanza indisimulada. Leo exhaló lentamente, centrándose mientras colocaba el microsoldador contra el relé fracturado por última vez. Sus dedos se movían con cuidadosa precisión, cada movimiento guiado por horas de práctica en su pequeña caravana. El silencio en la sala solo era roto por el suave siseo del soldador y el lejano canto de un pájaro del desierto en el exterior. El agotamiento de la noche en vela pesaba sobre él, pero sus manos permanecían firmes. Este era el momento al que todo había conducido. Cada electrodoméstico desechado que había rescatado, cada circuito que había trazado con una linterna bajo las mantas, cada mirada despectiva que había soportado de gente que solo veía a un chico pobre con aficiones extrañas. A su alrededor el equipo de búsqueda se movía inquieto. El señor Carrasco consultó su reloj por enésima vez, su impaciencia una fuerza palpable. Clara permanecía un poco apartada, su presencia un ancla silenciosa en la tormenta de la concentración de Leo. «Se te ha acabado el tiempo», dijo Carrasco secamente. «El equipo de Zaragoza está en espera. Tenemos que tomar una decisión». El comisario Mendoza levantó una mano. «Dale al chico un minuto para que termine». Leo los ignoró a ambos. El soldador se levantó,
El hilo plateado de soldadura se enfrió, uniendo el delicado circuito de bypass que había creado. Cerró el panel de acceso con un cuidado reverente. Luego conectó la batería. «Allá vamos», murmuró, más para sí mismo que para los espectadores. Pulsó el botón de arranque. Los LEDs de estado del dron parpadearon. Rojo, luego ámbar, mientras el sistema ejecutaba su secuencia de inicio. Los segundos se alargaron hasta la eternidad, mientras todos en la sala contenían la respiración. Luego, como una constelación naciendo, los LEDs cambiaron a un verde brillante. Un fino zumbido surgió de los rotores, mientras comenzaban a girar, el sonido creciendo desde un susurro hasta un zumbido confiado. Leo manejó los controles en su tableta. El dron se elevó en el aire caliente de la mañana, estabilizándose en un vuelo estacionario impecable a 1 metro por encima del banco de trabajo. En la pantalla, la cámara de imagen térmica se activó, pintando la sala en azules y rojos, un mapa de calor perfecto de cada persona presente. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. Alguien empezó a aplaudir, luego otro, hasta que una oleada de aplausos llenó el pequeño espacio. Rodríguez soltó un grito de júbilo que hizo saltar a Leo. «¡Lo ha conseguido! El chaval lo ha conseguido de verdad». El señor Carrasco parpadeó, su expresión pasando por la incredulidad, la confusión y finalmente algo parecido al respeto. «¿Cómo has...?» empezó, luego se detuvo, aparentemente sin palabras. Leo no respondió. Su corazón estaba demasiado lleno, su garganta demasiado apretada por la emoción para hablar. Guió el dron en un cuidadoso patrón de prueba por la sala, comprobando cada función metódicamente, a pesar de la celebración que estallaba a su alrededor. El sistema de navegación respondía perfectamente, las coordenadas GPS bloqueadas y estables. La cámara de imagen térmica ofrecía firmas de calor nítidas y detalladas que serían visibles incluso en las profundidades sombrías de los barrancos. Cuando estuvo satisfecho de que todo funcionaba correctamente, Leo le entregó la tableta de control al comisario Mendoza. «Está listo», dijo simplemente. El comisario tomó la tableta con manos cuidadosas, estudiando la interfaz con intensa concentración. «Rodríguez, carga las coordenadas de la última cuadrícula de búsqueda. Carrasco, informa a tu equipo sobre los parámetros de la imagen térmica». Su voz era firme, pero Leo captó el destello de esperanza que no había estado allí antes. La sala estalló en actividad. Los miembros del equipo de búsqueda se apresuraron a recoger el equipo. Las radios crepitaron con instrucciones actualizadas y el dron fue trasladado cuidadosamente al exterior, a la zona de lanzamiento. En medio del caos controlado, el señor Carrasco se acercó a Leo. El rostro curtido del ingeniero estaba solemne, su anterior condescendencia reemplazada por una humilde admiración. «Me equivoqué contigo», admitió en voz baja. «Lo que hiciste con ese circuito de bypass, llevo 15 años trabajando con estos sistemas y no se me habría ocurrido esa solución». Leo asintió, sin saber cómo responder a este inesperado reconocimiento. Carrasco continuó. «Fue un trabajo de soldadura impresionante, especialmente en esas microconexiones. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Mi madre me enseñó lo básico», dijo Leo, mirando hacia Clara, que estaba ayudando a Rodríguez a empaquetar baterías extra para el dron. «El resto lo aprendí de viejos manuales de reparación y vídeos en Internet». Carrasco meneó la cabeza con asombro. «Bueno, tienes futuro en este campo si lo quieres». Extendió la mano, el gesto tan formal como un nombramiento de caballero. Leo dudó solo un momento antes de estrechársela, sintiendo los callos que coincidían con los suyos, la marca compartida de la gente que construía y arreglaba cosas con sus manos. Afuera, los preparativos para el lanzamiento estaban completos. Leo siguió al equipo hacia el sol abrasador de la mañana, donde la temperatura ya subía hacia los 40 grados. El dron estaba sobre una pequeña mesa plegable, con los rotores quietos, esperando su misión. El comisario Mendoza se dirigió a los rescatistas reunidos, su voz resonando en el polvoriento patio. «Gracias a una ayuda inesperada, ahora tenemos capacidad de imagen térmica completa para la búsqueda. Esto aumenta drásticamente nuestras posibilidades de encontrar a nuestros excursionistas desaparecidos con vida». Asintió hacia Leo.
A veces la ayuda llega de donde menos la esperamos. Un bombero que Leo no reconoció le puso una mano en el hombro, con la voz áspera por la gratitud. «Chico, hoy acabas de salvar vidas, no lo olvides». Las simples palabras golpearon a Leo con una fuerza inesperada. Toda su vida había arreglado cosas: tostadoras rotas, lámparas parpadeantes, aparatos electrónicos desechados. Pero esto era diferente. No se trataba de restaurar la función de un objeto. Se trataba de crear la posibilidad de un rescate, de supervivencia, de que las familias no recibieran la peor noticia imaginable. Por primera vez, Leo sintió el dulce peso del respeto posarse sobre él. No lástima ni tolerancia, sino un genuino respeto por lo que sus manos y su mente podían lograr. La misión del dron fue explicada al equipo reunido. Volaría un patrón de búsqueda preciso sobre las secciones más escarpadas del sistema de barrancos, áreas a las que los equipos de tierra no podían llegar fácilmente. Su imagen térmica detectaría las firmas de calor humanas incluso bajo la cubierta de los árboles o en salientes sombríos donde los excursionistas podrían haberse refugiado del sol brutal. Rodríguez pilotaría el dron mientras el señor Carrasco monitoreaba la señal de imagen térmica. Un equipo médico estaba listo para desplegarse en el momento en que se detectara a cualquier posible superviviente. Mientras se completaban las últimas comprobaciones, Clara se acercó a Leo pasando el brazo por sus hombros. «Siempre lo supe», susurró, su voz cargada de orgullo. «¿Saber qué?», preguntó Leo apoyándose en su abrazo. «Que tus manos estaban hechas para cosas importantes». Le besó la coronilla, un gesto que no había hecho desde que era mucho más joven. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niño brillante». Los rotores del dron cobraron vida, llenando el aire con su zumbido decidido. Se elevó suavemente, se mantuvo suspendido por un momento como si se orientara, y luego se lanzó hacia adelante con precisión, ascendiendo rápidamente hasta que fue solo una pequeña forma contra el vasto cielo azul. Los equipos de búsqueda se dispersaron hacia sus vehículos, listos para moverse en el momento en que el dron transmitiera cualquier hallazgo. El señor Carrasco hizo una pausa antes de subir a su camioneta, dedicándole a Leo un gesto de asentimiento que contenía volúmenes de respeto recién descubierto. Leo y Clara permanecieron en el patio, observando hasta que el dron desapareció de la vista. El sol les caía a plomo, pero Leo apenas notaba el calor. Su agotamiento había sido reemplazado por una tranquila euforia, una sensación de rectitud que le llenaba el pecho. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara, entrecerrando los ojos contra la luz del sol. Leo consideró la pregunta. Por primera vez en su vida, el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. «Esperamos», dijo simplemente, «y tenemos esperanza». Mientras se daban la vuelta para volver adentro, Santiago apareció en la puerta de su tienda, sosteniendo su teléfono con una expresión de asombro. «¿Tienen algo?», gritó. «El dron encontró una firma de calor en el barranco norte». El corazón de Leo dio un vuelco. Corrió hacia adelante, con Clara pisándole los talones, mientras la radio dentro de la tienda crepitaba con la noticia que transformaría no solo 3 vidas, sino también la suya. 2 días después, Altorisco hervía con la historia del exitoso rescate. Los excursionistas habían sido encontrados acurrucados en un barranco estrecho, deshidratados y quemados por el sol pero vivos, gracias a la capacidad de imagen térmica del dron reparado. Se habían desviado del sendero marcado, se habían desorientado en el laberinto de barrancos y se habían quedado sin agua mucho más rápido de lo que habían previsto bajo el calor brutal. Otra noche a la intemperie habría sido fatal. El periódico local publicó un artículo en primera página con el titular «El ingenio de un joven local salva a excursionistas perdidos». Incluso había una fotografía de Leo de pie, torpemente, junto al dron, con aspecto orgulloso y avergonzado por la atención. Por primera vez en su vida, la gente lo miraba con algo más que indiferencia o lástima. La historia también se había extendido más allá de Altorisco. Una cadena de noticias de Zaragoza había enviado a un reportero para entrevistarlo, y un blog de tecnología había publicado un relato detallado de su circuito de bypass improvisado,
elogiando su elegante simplicidad. El teléfono de la caravana de los Vargas sonó más veces en 2 días que en todo el año anterior. Leo estaba sentado en los escalones del taller detrás del almacén de Santiago, observando la puesta de sol teñir el cielo en tonos de melocotón y violeta. El aire se había enfriado ligeramente con la llegada de la noche, aunque el calor todavía irradiaba de la tierra roja. Los escalones de metal estaban cálidos bajo él, y los olores familiares a aceite y polvo le brindaban un extraño consuelo después del torbellino de atención. Había venido aquí buscando un momento de tranquilidad. Las últimas 48 horas habían sido abrumadoras. Extraños que lo paraban en la calle para estrecharle la mano, profesores que apenas se habían fijado en él antes y que de repente pregonaban su potencial, incluso Tadeo Morales del Club de Robótica, preguntándole si Leo le mostraría cómo había modificado el firmware del dron. La puerta del taller chirrió a sus espaldas. Santiago salió con 2 botellas de refresco, dándole una a Leo antes de sentarse en el escalón con un gemido que delataba sus articulaciones envejecidas. «Mi local está demasiado tranquilo sin ti trasteando aquí dentro», dijo el dueño de la tienda, quitando la chapa de su botella. «La gente no para de entrar preguntando cuándo volverás». Leo sonrió, sorprendido de lo normal que se sentía que lo echaran de menos. «Mi madre necesitaba ayuda en casa hoy», explicó, «pero volveré mañana. El señor Carrasco dijo que me enseñaría a calibrar el altímetro del dron correctamente». Santiago asintió, dando un largo sorbo a su refresco. «Es un hombre diferente desde que arreglaste lo que él no pudo. Más humilde. Le viene bien». Estudió a Leo por un momento. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con toda esta atención?». Leo consideró la pregunta, haciendo rodar la botella fría entre sus palmas. «Es extraño», admitió. «Bueno, pero extraño. Como si de repente todo el mundo pudiera verme cuando he sido invisible durante tanto tiempo». «Nunca fuiste invisible, hijo», dijo Santiago suavemente. «Simplemente, algunas personas no estaban mirando bien». Se sentaron en un silencio cómplice, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían del cielo. A lo lejos, un helicóptero de rescate regresaba a la base, sus rotores batiendo un ritmo constante contra el anochecer. La puerta se abrió de nuevo y Clara se unió a ellos, sentándose en el escalón junto a su hijo. Le entregó una carta, un sobre blanco e impecable con un logotipo de aspecto oficial en la esquina. «Esto ha llegado para ti hoy», dijo, su voz cuidadosamente neutral, aunque Leo podía ver la emoción bailando en sus ojos. El sobre estaba dirigido al señor Leonardo Vargas, con una formalidad que le resultaba extraña aplicada a él. Lo abrió con cuidado, desdoblando la carta que había dentro con dedos que de repente parecían torpes. «Estimado señor Vargas», leyó en voz alta, su voz fortaleciéndose con cada palabra. «En el Instituto Tecnológico de Aragón quedamos impresionados por su reciente logro en la reparación y modificación de drones, según informaron varios medios de comunicación. Nos gustaría invitarle a realizar una pasantía con nuestro equipo de élite de ingeniería de drones durante nuestro programa de verano para jóvenes». Se interrumpió, sus dedos temblando mientras miraba las palabras. El Instituto Tecnológico de Aragón era la organización de ingeniería más prestigiosa de la región. Su programa de verano normalmente estaba reservado para estudiantes de bachillerato con expedientes perfectos y cartas de recomendación de mentores influyentes. «¿Es de verdad?», susurró mirando a su madre. Clara asintió con lágrimas brillando en sus ojos. El doctor Evans, el director del programa, llamó personalmente para verificar nuestra dirección. Dijo que nunca antes habían ofrecido una plaza a alguien de tu edad, pero después de lo que hiciste con el dron de búsqueda, tragó saliva. «Ven algo especial en ti, Leo, algo que yo siempre he visto». Su visión se nubló mientras el significado de la invitación calaba en él. Esto no era solo un reconocimiento por una reparación afortunada. Era una puerta que se abría a posibilidades con las que apenas se había permitido soñar. «Lo conseguiste», susurró Clara con la voz ahogada por las lágrimas. «Ahora te ven». La miró a ella, la mujer que había creído cuando nadie más lo hacía, que le había enseñado a sostener un soldador antes de que supiera escribir su nombre, que había hecho turnos dobles
y había prescindido de cosas para que él pudiera tener las herramientas que necesitaba. En sus ojos vio no solo orgullo, sino también vindicación, la prueba de que su fe en él había estado justificada desde el principio. «No lo hice solo», dijo suavemente, apoyándose en su hombro. Ella presionó su frente contra la de él, un gesto que habían compartido en innumerables momentos, tanto de dificultad como de alegría. «Quizá no, pero fuiste lo suficientemente valiente como para intentarlo cuando todos los demás se habían rendido. Ese coraje vino de dentro de ti». Santiago se aclaró la garganta, claramente emocionado pero tratando de ocultarlo. «Esto merece una celebración. ¿Mañana en la fonda de Rosa?», invito yo. Clara se echó a reír, secándose los ojos. «Rosa me ha ofrecido una semana libre pagada. Dice que es lo menos que puede hacer por la madre del héroe del pueblo». Leo se sonrojó ante la palabra héroe. No se sentía como un héroe, solo un chico que había visto un problema que podía resolver cuando otros no podían. A lo lejos escuchó el leve zumbido de un dron que regresaba de su patrulla, vivo porque él no se había rendido. El sonido era diferente ahora, portador de posibilidades en lugar de limitaciones. Quizás algún día diseñaría drones que pudieran ir a lugares a los que los humanos no podían, que pudieran ayudar a más personas, salvar más vidas. Las primeras estrellas aparecieron sobre ellos, diamantes esparcidos por el azul cada vez más profundo. Leo cerró los ojos, dejando que el cálido viento de la tarde le rozara la cara, trayendo el aroma a salvia y a promesa. Una pequeña voz podía importar, un corazón silencioso podía cambiarlo todo, y las manos de un niño podían reparar aquello que todos los demás habían dado por perdido. La pasantía comenzaría en 3 semanas. Hasta entonces, seguiría trabajando en el taller de Santiago, aprendiendo todo lo que el señor Carrasco de repente estaba ansioso por enseñarle. Rodríguez ya le había preguntado si podía echar un vistazo al proyecto de ciencias de su hija, un pequeño robot que se desviaba constantemente hacia la izquierda, y el doctor Martínez lo había invitado a ver el equipo médico que usaba en su consulta. Se le abrían puertas por todas partes, aparecían caminos donde antes solo había muros. Pero en este momento, sentado entre su madre y su amigo en los gastados escalones de un taller que olía a aceite y a posibilidad, Leo se contentaba simplemente con ser visto. «La pasión», susurró, las palabras saliendo de un lugar profundo dentro de él. «Es solo amor que se niega a rendirse». Clara le apretó la mano, entendiendo sin necesidad de explicación, como siempre había hecho. Sobre ellos, las estrellas continuaron apareciendo, cada una un punto de luz en la vasta oscuridad, cada una un recordatorio de que, a veces, las cosas más pequeñas son las que más brillan. Y en la caravana de los Vargas esa noche, un pequeño flexo ardería hasta tarde, mientras un chico de dedos ágiles y un corazón recién confiado comenzaba a esbozar diseños para un dron propio, uno que volaría más alto y vería más lejos que cualquiera que hubiera existido antes. No porque tuviera algo que demostrar ya, sino porque había descubierto algo que dar. Y en ese descubrimiento, Leo Vargas había encontrado no solo su habilidad, sino su propósito.